Bueno, estamos iniciando nuestra tercera charla online. Saludaros a todos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra charla. El título de la charla de hoy es La rabia y el miedo. ¿Ya? Bueno, mientras vamos esperando que se terminen de conectar algunas personas, les voy a contar un poco brevemente sobre mí. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y también hago charlas y conferencias online y presenciales. Aunque me dedico a esto hace unos 5 años aproximadamente, porque originalmente mi formación profesional es de ingeniera en información y control de gestión. Pero tras trabajar 15 años en ese rubro, en empresas de la administración pública, en empresas privadas, en empresas sociales como las cooperativas, me fui dando cuenta cada vez más que cualquier gestión que se desee controlar y que se pueda, de alguna manera, que se desee mejorar en una organización, siempre acaba teniendo una relación directa con las personas. Y las personas van a trabajar mejor y van a rendir mejor según el estado emocional en el que se encuentren. Y de esa manera fue como empecé a indagar e investigar más sobre cómo podía yo, dentro de mi ámbito de control de gestión en empresas, aportar o mejorar en esa parte, en la parte más humana. Y entonces comencé por hacer mi formación en coaching ontológico, lo hice el año 2008, pero me seguía faltando esa como cosa más esencial que me conectara directamente con las emociones, hasta que en el año 2014 un amigo me presentó la bioneuroemoción. Entonces cuando empecé a escuchar y a indagar más sobre la bioneuroemoción, lo que hace Enrique Corbera, descubrí y encontré finalmente la pieza que me faltaba del puzzle. Entonces lo vi claro, en ese momento entendí toda la relación y toda la conexión entre nuestra parte biológica, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras emociones y nuestra historia, cómo todo esto se combina y todo esto es lo que nos hace tener unos comportamientos y nos hace tener unas experiencias de vida según lo que traigamos en nuestra mochila emocional. Entonces decidí hacer un giro en mi vida, lo que se llama comúnmente la reinvención. Entonces en este reinventarme, vendí mi casa, vendí mi coche, regalé todas mis cosas de la casa y con mi hijo, que en ese entonces tenía 3 años, y mis 2 gatos, pues cogimos las maletas y nos vinimos a España. Entonces aquí me vine a hacer la formación completa en bioneuroemoción y para dedicarme a trabajar en esto. Entonces he creado este como método de coaching emocional que está basado en realidad en toda mi historia y en toda mi experiencia, tanto trabajando en empresas y en organizaciones con grupos colectivos humanos y todo el trabajo individual que llevo haciendo ya en estos últimos años desde que estoy en España. Yo aquí me dedico a hacer sesiones individuales, sesiones de acompañamiento, entonces hago sesiones presenciales y hago sesiones online también. Y bueno, vamos haciendo estas charlas y haciendo conferencias para compartir también y dar a conocer todo esto, cómo nos afectan las emociones y cómo de alguna manera todo nuestro centro como de comando de nuestra vida está en las emociones y en la gestión que hacemos de ellas. ¿Ya? Eso como un breve resumen de dónde vengo y a lo que me dedico actualmente. Entonces, ya me imagino que se habrán conectado algunas personas más, así que vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, la rabia y el miedo. Se me ocurrió hablar de la rabia y el miedo porque en todo este último tiempo ya estamos todos al tanto de lo que ha generado y ha significado la pandemia a nivel mundial, cómo está afectando muchísimo al estado anímico y emocional de las personas, y 2 de las emociones que están manifestándose fuertemente son justamente la rabia y el miedo.
lo que no debería extrañarnos, y ya lo van a comprender al final de la charla, es porque además la rabia y el miedo son dos emociones que están completamente enganchadas, muy conectadas entre ellas, ¿ya? Primero explicar que la rabia y el miedo son dos emociones básicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones básicas son solamente 5, ¿ya? Se las voy a enseñar aquí. Yo no sé si habrán visto esta película, que está muy bien, está buenísima. Entonces tenemos miedo, asco, rabia, tristeza y alegría, ¿ya? Entonces, esas son las 5 emociones básicas. Todo lo demás, todo lo demás que nosotros le llamamos muchas veces emociones, como la frustración, la decepción, la ansiedad, la angustia, todo lo otro son sentimientos, ¿ya? También se les llama emociones secundarias o emociones sociales. ¿Cuál es la principal diferencia entre las emociones básicas y los sentimientos? Es que las emociones básicas son biológicas. ¿Qué significa que sean biológicas? Que nos vienen como de las entrañas y son comunes a todos los animales. O sea, todos los animales de la naturaleza tenemos estas emociones básicas biológicas. En cambio, los sentimientos son exclusivamente de los seres humanos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son la emoción hecha conciencia, o sea, la emoción pasada por la mente. Entonces, por eso que nosotros decimos que somos sentimentales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer esta distinción? Que nosotros muchas veces sentimos una emoción, esta emoción que se siente desde las vísceras, pero si se fijan, muchas veces sentimos algo intenso por dentro, pero cuando lo manifestamos hacia afuera, sale mucho más light, ¿ya? Así como mucho más suave. ¿Por qué? Porque en el proceso de darme cuenta de lo que estoy sintiendo por dentro, que es el caso específicamente de la rabia o la ira, ¿ya? Cuando siento esa ira que pareciera ser que me quema por dentro, pero tengo a una persona, por ejemplo, tengo al jefe delante, o si soy una chica adolescente, tengo a mi madre o a mi padre delante, no puedo explotar y estallar con toda la ira que siento, entonces rápidamente la suavizo, ¿ya? Y en el proceso de suavizarla es que le estoy poniendo el componente mental y paso a expresar un sentimiento. Entonces podré decir, es que estoy muy enfadada o estoy muy enojada, pero ya no está saliendo la ira, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros no expresamos y no sale la emoción que tenemos dentro, es que esa emoción no desaparece, sino que se va como aplastando y se va enterrando dentro de nosotros. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Que hace muchísimos siglos viene como inculcándose la idea o se nos viene transmitiendo generación tras generación que no es correcto o no está bien expresar las emociones o los sentimientos, ¿ya? Que cuando una persona se muestra sentimental o sensible, está mostrándose como que es débil o como que es vulnerable. Entonces, claro, se ha generado como toda una idea de que la vulnerabilidad no es buena, ¿ya? Porque me pueden hacer daño. Y con esta idea que se ha ido de alguna manera sembrando y regando durante años y años y generaciones, hemos terminado aprendiendo a callarnos lo que sentimos, a tragarnos las emociones, y todo aquello que se traga termina o acaba ahogándonos. Entonces, las emociones largamente aplacadas, escondidas, bloqueadas, acaban a la corta o la larga en la vida saliendo y explotando de alguna forma. Entonces, alguna de las maneras en las que se empiezan a manifestar las emociones que están acalladas o que están bloqueadas durante mucho tiempo, sobre todo del periodo que viene de la infancia y de la adolescencia, todas estas emociones acalladas después aparecen como síntomas físicos, como reacciones desmedidas, que es el caso de la rabia cuando se explota con descontrol, o como enfermedades crónicas.
¿ya? Las enfermedades crónicas son un ejemplo súper claro de emociones muy largamente silenciadas. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo cada vez más? Que estamos tan preocupados de mostrar una cara, ¿ya? De dar una cara al público como de que todo está bien, y que una de las factores que ha influido muchísimo y ha exacerbado esta como comportamiento social es precisamente esto de las redes sociales, como el Facebook, el Instagram, los TikTok y todas estas cosas donde la gente, ¿qué es lo que hace? Se graba, se hace fotografías o graban videos de sí mismo, pero si os fijáis, siempre todas estas imágenes que se muestran en las redes sociales son imágenes con mi mejor cara, ¿ya? Con mi mejor sonrisa, con mi mejor pose, en el mejor sitio donde me vea más guay. Pero el problema es que no estamos sacando ni mostrando realmente lo que está pasando dentro de nosotros. Y eso va generando y está de alguna manera haciendo aumentar cada vez más las enfermedades que tienen un origen psicológico y emocional. O sea, hay muchísimos estudios recientes que dicen que más del 60% de las consultas médicas actualmente tienen un origen en una emoción bloqueada o en un daño emocional. O sea, cualquier cosa. Voy porque tengo gastritis, tiene un tema emocional bloqueado o que se está aguantando, sosteniendo. Voy porque tengo problemas coronarios, al corazón, porque tengo la presión alta, porque tengo el colon irritable, todo. O sea que al final todos los síntomas físicos que nosotros manifestamos tienen que ver con emociones que estamos bloqueando. Y la rabia es una de las que más enferma, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, la rabia la manifestamos habitualmente de dos formas. Y tiene mucho que ver también con quién tengo delante de mí. La rabia la manifestamos como una explosión, como un ataque, como una agresividad, ¿ya? Como la ira que salta sobre el otro, o la callamos y nos quedamos mudas, ¿ya? Muy frecuentemente las mujeres, no digo que siempre, pero es más habitual que las mujeres, cuando estamos muy enfadadas, tenemos mucha rabia, mucha ira, nos callamos, ¿ya? Nos callamos porque históricamente se nos ha enseñado que la mujer no puede expresar y no puede mostrar su ira en público porque está mal visto, ¿ya? Entonces siempre tenemos que mostrar nuestra mejor cara. Y en cambio es más habitual que el hombre la muestre con agresividad, pero esto también tiene que ver con una condición biológica primitiva de los machos, ¿ya? Porque el macho históricamente siempre ha tenido que estar preparado para el ataque ante cualquier situación, porque desde el origen tenía que ver con un instinto de sobrevivencia. ¿Qué es lo que nos sucede hoy día a nosotros cuando sentimos rabia y sentimos miedo? Es que siguen operando estos mecanismos y estos instintos de sobrevivencia, ¿ya? Lo que pasa es que cuando vivíamos en las cavernas teníamos que sobrevivir a las fieras y teníamos que lograr salvarnos del león o del leopardo que nos estaba persiguiendo, pero ahora de lo que nos estamos protegiendo o queriendo salvarnos es de el despido laboral, es de que mi pareja me abandone, es de que no me acepten socialmente. El problema es que aunque sean situaciones completamente distintas, nuestro cerebro sigue interpretando esta amenaza de la misma forma que interpretaba el ponerse a resguardo y salvar la vida del león, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los principales detonantes de la rabia? ¿Ya? La rabia se detona principalmente por ejemplo, cuando me siento atacada, ¿ya? O sea, me puedo sentir atacada físicamente o cuando me siento atacada verbalmente, ¿ya? Si estoy en una discusión
y siento que la otra persona está ganando lo que sea en la discusión, entonces a mí eso me activa o me detona la rabia. Cuando me siento frustrada, ¿ya? La frustración también es un gran detonante de la rabia. Cuando me siento como ninguneada, ¿ya? O sea, que no se me está valorando, no se me está tomando en consideración, ¿ya? Eso también detona y activa la rabia. Cuando siento que lo que hago no es suficiente o no está, no estoy logrando, no estoy consiguiendo los objetivos o las expectativas que tenía, ¿ya? Nuevamente, detonante de rabia. Otra cosa que genera rabia y que detona la rabia es la incertidumbre, ¿ya? Esa sensación de no saber dónde estoy parada, no saber qué es lo que me puede pasar, no saber qué es lo que viene a continuación, ¿ya? Este punto, justamente que es el punto donde se empieza a generar la ansiedad, es muy importante porque puede derivar en ataques de ansiedad y pánico producto de la rabia que me ha carcomido por dentro, ¿ya? O puede acabar también generándome una sensación tal de impotencia porque no tengo absolutamente ningún control sobre mi vida, ¿ya? Es una sensación muy frecuente en las personas que sufren de ansiedad y que les dan ataques de pánico, es cuando sienten que han perdido el control de su vida, ¿ya? Y ojo con esto, porque en estricto rigor nunca nadie puede tener todo controlado en la vida, porque vivimos en un mundo actualmente, sobre todo, que en otras ramas de la ciencia se le llama un mundo VICA, ¿ya? V-I-C-A, que significa variable, incierto, cambiante y ambiguo, ¿ya? Que sería VICA. Variable porque hoy en día todas las cosas varían mucho de un momento a otro. La incertidumbre está en el día a día, o sea, cada día estamos viviendo momentos de incertidumbre. El cambiante, o sea, las cosas que hoy eran de una forma, mañana ya son de una manera diferente. Y ambiguo es porque al final todo puede ser o todo puede no ser, ¿ya? Siempre hemos vivido en mundos variables, inciertos, cambiantes y ambiguos. La gran diferencia entre el antes y el ahora, y el por qué ahora lo estamos viviendo cada vez con más aprehensión y con más intensidad, es porque la globalización, ¿ya? El tener esto de estar conectados a través de las redes y de internet con todo el mundo, con todo el planeta, ha hecho que se aumente y se acelere esta sensación de querer tenerlo todo controlado. Fíjense, hay muchas personas que pasan todo el día enganchadas a las redes sociales y están mirando todo lo que está pasando aquí, en la China, en Estados Unidos, en América, en todas partes. Entonces estamos constantemente mirando lo que está ocurriendo en todas partes, ¿ya? Entonces, esto ha generado cada vez más síntomas de ansiedad en las personas, ¿ya? Entonces, las personas que de alguna manera catalizan esta incertidumbre y estas sensaciones como de descontrol a través de la rabia, van a tener cada vez o se va manifestando cada vez más estas explosiones de ira o de rabia en distintas situaciones. ¿Cuáles son los principales manifestaciones o cómo vemos mayoritariamente la rabia en acción? Es cuando, por ejemplo, se acelera el corazón, aumenta la tensión corporal, la tensión física. Una de las cosas que sucede mucho cuando nosotros sentimos rabia, como se nos dispara la adrenalina y el cortisol, que es el que nos pone como el que se activa con el estrés también, esto hace que se nos activen fundamentalmente las extremidades, porque el instinto biológico cuando nosotros sentimos rabia es o golpear o huir. Entonces, por eso que se nos activan las extremidades, que es las manos y los pies,
Por eso que muchas veces los hombres cuando pierden como el control con la ira y se activan completamente, tienden a golpear y desgraciadamente tienden a golpear también a quienes están más cerca, ¿ya? Una de las características muy habituales en personas que viven en estados de rabia o de ira muy permanente, sin poder gestionarla, sin controlarla adecuadamente, es que acaban pagando justos por pecadores, como dice el dicho. ¿Qué significa esto? Que ellos, por ejemplo, esto es mucho más habitual en hombres que en mujeres, en un porcentaje muy elevado, que tiene que ver con una cosa biológica, que el hombre tiene frustraciones en el trabajo o tiene una sensación de impotencia, de descontrol, de inseguridad en ámbitos laborales, porque generalmente lo que más detona en los hombres la ira descontrolada y la rabia y la agresividad es lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Entonces, siente esta ira, este descontrol, y luego llega a casa y en casa pagan las consecuencias de la ira mal gestionada, de la ira contenida, de la ira como escondida, bloqueada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto genera a su vez problemas en las relaciones familiares, genera conflictos en las relaciones sociales incluso. Cuando la ira aparece permanentemente, lo que va ocurriendo es que acaban transformándose en agresivos crónicos, ¿ya? Que es aquello de que cada vez que le hablan o que le dicen alguna cosa, responde de malas maneras o explota por cualquier cosa, por más pequeña que sea, ¿ya? Ese estado, cuando una persona ha llegado a ese punto de ir explotando por cosas pequeñas y mínimas a la primera de cambio, es que nos está dando una voz de alerta de que hay un tema de rabia y de ira que no está siendo gestionada y que se está desbordando por alguna parte. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros podemos identificar en las personas que tienden a tener comportamientos muy agresivos y muy de explosivos en términos de la rabia y de la ira, son personas que vienen con una historia de la infancia, de la adolescencia, de haber sido maltratados, de tener la autoestima baja, de ser inseguros. Es muy frecuente en que las personas que son muy inseguras se muestran muy prepotentes, arrogantes, sarcásticos, ningunadores, ¿ya? Eso se ve sobre todo en ámbitos laborales, ¿ya? En ámbitos laborales nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando está el típico jefe agresivo, machacador, el que dice, pero eres un inútil, que cómo no te enteras, que ya está bien que hagas las cosas correctamente. Esa personalidad, ese comportamiento, es un comportamiento que muy probablemente tiene un origen, una historia de en la infancia haber sido tratado de la forma en que él trata a los demás, ¿ya? Cuando una persona ha sido maltratada o machacada en su infancia, por ejemplo, papá le golpeaba o mamá pasaba del hijo o de la hija, genera en las personas para cuando son adultos estas sensaciones y sentimientos de inseguridad y de miedo a todo aquello que no pueda controlar. Entonces son personas que luego se muestran muy controladoras o que quieren tener todo bajo control y todo bien claro dónde está cada cosa, ¿ya? Y ahora, enlazando todo esto con el miedo es una de las emociones más arcaicas. ¿En qué sentido? Que lo primero que el ser humano sintió fue miedo.
¿ya? O sea, miedo al rugido de las fieras, miedo a la serpiente que después, cuando se dio cuenta de que la serpiente si le mordían le podía matar, miedo a perder la vida. Entonces, aquí opera lo que se llama los 4 instintos básicos, ¿ya? Hablando en términos muy biológicos, y que tiene que ver con el instinto de sobrevivencia, con el instinto de protección o de seguridad, el instinto de pertenencia y el instinto de aceptación o de afecto, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo me siento en riesgo frente a alguno de estas como percepciones, porque además el miedo es algo muy interesante, porque el miedo opera fundamentalmente aquí, dentro de la cabeza. ¿Qué quiero decir dentro de la cabeza? Nosotros, cuando sentimos el rugido del león, sentimos que nos invade un miedo físico, pero acto seguido, si es que yo no he visto al león, por ejemplo, sentí el rugido, pero no he visto al león, empieza esto que es el traca-traca mental, ¿ya? ¿Y dónde estará? ¿Y si vienen más? ¿Y si en realidad no es solo uno, y sino que son 3? ¿Y si me ataca que no sé qué? Que es lo mismo que hacemos hoy en día con cualquier pensamiento que se nos vuelve repetitivo y obsesivo. ¿Y si me despiden? ¿Y si después no encuentro trabajo? ¿Y si luego no me pagan el dinero que me tendrían que pagar? Y todos estos miedos, en realidad, son solamente miedos infundados, porque no son miedos reales. O sea, no son reales hasta que no sabemos que se ha hecho real aquello. El problema es que más del 90% de todos nuestros pensamientos repetitivos y obsesivos, esto está súper estudiado, acaba siendo solamente producto de nuestra imaginación, no se vuelve en realidad, ¿ya? Es aquello de, me avisan en el trabajo el día viernes que el lunes habrá una reunión con todos los trabajadores porque la empresa tiene que tomar medidas. Pues me tiraré el fin de semana completo dándole vueltas, y que qué va a pasar, y que me van a despedir, y que no sé qué, y traca, y esa repetición constante, obsesiva, es lo que se termina transformando en un miedo ya visceral, y es que más encima se nos va a manifestar físicamente, porque nos vamos a empezar a sentir, se nos va a descomponer el estómago, probablemente nos dé diarrea o nos den vómitos, nos vengan migrañas, es que nos puede pasar de todo. Luego me va a venir un ataque de lumbago, cualquier cosa. O sea, es a tal nivel que nuestro cerebro tiene tanta fuerza de creación, o sea, de crearnos síntomas y malestares solamente dándole vuelta a un pensamiento repetitivo, que por eso se hace tan importante aprender a gestionar el miedo, y que el miedo no se nos vaya por delante, que el miedo no nos acabe dominando y no nos acabe dejando como fuera de control, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, si os fijáis, estamos todo el rato pasando de miedo a rabia y de rabia a miedo, porque como explicaba antes, el miedo es otro de los detonantes de la rabia. Cuando yo tengo mucho miedo, me vuelvo agresivo también, ¿ya? Y cuando tengo mucha rabia, también en algún momento, o sea, el exceso de rabia siempre tiene que ver con un miedo muy profundo, muy oculto, como muy ancestral, ¿ya? Por ejemplo, el otro miedo, que es un miedo que se ha visto como que ha aumentado más en este último tiempo. Siempre que digo este último tiempo me refiero desde que comenzó la pandemia. Es el miedo a la muerte, ¿ya? Esto que históricamente ha habido un porcentaje de la población que nunca había sido muy elevado, pero que sí era un porcentaje de la población que tenía miedo a la muerte, pues hoy ha aumentado ese porcentaje de personas con ese miedo, y es miedo a la muerte y miedo a la enfermedad, miedo a enfermarme, y
enganchado al miedo a la enfermedad está el miedo a estar solo, miedo a estar desprotegido, miedo a no tener quien cuide de mí, sobre todo en las personas de más edad y en las personas que tienen, por ejemplo, que viven solas o que no tienen familiares cercanos que puedan de alguna manera tenderles una mano en estas circunstancias. Entonces, claro, yo no sé si habéis leído últimamente como los estudios que están haciendo en este último periodo, en estos últimos 2 meses, la cantidad de sintomatologías psicológicas y emocionales que están apareciendo en las personas es tremenda, es muy significativa, ¿ya? O sea, la gente está empezando a enfermarse de una serie de otras patologías a causa del miedo, ¿ya? A causa del miedo que se les ha estado generando este último tiempo con todo esto que está ocurriendo a partir de la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que lo que más nos están transmitiendo desde que comenzó la pandemia son pura información y puras noticias como catastróficas, ¿ya? O sea, están todo el tiempo, las personas que han estado viendo redes sociales y que han estado viendo la televisión y las noticias, es que para volverse paranoico perdido, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que están todo el rato hablando de muertes, de enfermos, de manifestaciones de la enfermedad, de las terribles consecuencias que va dejando en el cuerpo. Claro, o sea, es una realidad, sí, es una realidad, pero el problema es cómo yo cojo esa realidad y la empiezo a vivir con ansiedad, con desesperación y con miedo extremo, o tengo la opción que es tomármelo con calma, decir, vale, esto es una realidad, presto atención, soy consciente de ello, pero no me vuelvo paranoica, ¿ya? No pierdo los estribos en esta historia, porque al final vamos a terminar enfermándonos de la mente por cualquier cosa, que es lo que ha ido ocurriendo cada vez más. Hay varios estudios que muestran cómo desde del 1800 al actual milenio, la cantidad de enfermedades mentales que han aparecido y que se han multiplicado es brutal. O sea, hoy en día las principales enfermedades que tenemos los seres humanos son enfermedades mentales, ¿ya? Bueno, y como explicaba antes, los cánceres y todas estas otras enfermedades físicas son consecuencia de mala gestión emocional, ¿ya? Entonces, bueno, eso en términos generales de cómo se nos manifiesta la rabia y el miedo, de la importancia de estar atentos a ambos síntomas, a ambas emociones, y de poder controlarlas, pero más que controlarlas es gestionarlas, porque yo, como son emociones básicas y son biológicas, yo lo que no puedo hacer es controlar que me venga la emoción, pero lo que sí puedo controlar es el sentimiento que genero a partir de esa emoción, ¿ya? Lo que explicaba antes, o sea, si a mí me viene, por ejemplo, una emoción de miedo así, que me coge aquí en el pecho, porque, ojo, hay una cosa muy interesante, cuando nosotros sentimos miedo, así, un miedo muy intenso, se nos pueden activar como tres conductas o 3 comportamientos que son los más característicos. Uno es ataque o agresión, el otro es bloqueo o paralización, y el tercero es la huida, ¿ya? Es como, huye por tu vida. Entonces, según cuál de estas 3 manifestaciones tenga yo cada vez que siento miedo, es donde yo tengo que, acto seguido de haber sentido la emoción, porque como es visceral y es instintiva, me viene el miedo, ¿ya? Y acto seguido es decir, vale, ¿qué tan real es esto? ¿Qué tan real es? Porque, por ejemplo, si yo vivo en una... Voy a seguir hablando en contexto de la pandemia y del coronavirus. Si vivo en una comunidad más o menos pequeña y más o menos cerrada, y me entero que la vecina de arriba ha dado positivo en coronavirus, el miedo de,
ay, claro, y resulta que yo ayer estuve hablando con ella y me tocó y me pasó no sé qué cosa en la mano y luego yo, claro, no me las lavé porque como era mi vecina, y empiezo a darle vueltas y a darle vueltas a esta, porque ya me estoy montando una historia y la estoy aumentando y multiplicando. O sea, eso sí se puede gestionar y sí se puede controlar, ¿ya? O sea, cuando digo que se puede controlar es que yo puedo decir, ya, para, ¿qué de esto es real? O sea, ¿qué de esto es efectivamente tan así? ¿Que estuve en contacto con ella? Pues sí, estuve en contacto con ella. O sea, ya es un hecho consumado. Ya no puedo cambiar eso. Como mucho, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, voy y solicito que me hagan un PCR, un análisis para ver si me he contagiado. Si tengo mucho miedo de enfermar, ¿ya? Pero antes de empezar a paranoizarnos y a quedarnos ahí como trabados y bloqueados por toda esta cosa que se nos empieza a revolver en la cabeza, es decir, vale, con esto, ¿hay algo que pueda hacer? Si no hay nada que yo pueda hacer, hay que soltarlo, o sea, es necesario soltarlo. Si hay algo que sí pueda hacer, pues entonces identifico, ok, ¿qué puedo hacer? Ir al hospital, que me hagan el examen, vale. ¿Puedo hacerlo hoy? No. Entonces, pues ya me quedo tranquila y si lo hago mañana, pues me quedo tranquila hasta mañana, pero ya he decidido que voy a hacerlo, o sea, ya he tomado una decisión de tener una acción, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Este puro cambio en empezar a observar como objetivamente qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, qué cosas son reales y qué cosas me las estoy imaginando y me las estoy montando, solamente hacer esta distinción, esta separación, ya nos va a bajar muchísimo el nivel de ansiedad y el nivel de estrés. ¿Por qué? Porque en cuanto le empezamos a poner conciencia y claridad a las cosas, ya nos vamos calmando. ¿Por qué? Porque equivale a volver a tener el control, ¿ya? Vuelvo a insistir, es casi imposible que una persona pueda tener todo controlado, pero dentro de mi ámbito de acción, si yo puedo tener 4 cosas controladas, eso me va a ayudar mucho. Pero ojo con caer en la obsesión del control. O sea, cuando digo controladas, es tan simple como esto. ¿Hay algo que yo pueda hacer para resolverlo? ¿Sí o no? Es eso a lo que me refiero de tenerlo controlado. Si hay un sí, vale, ¿cómo lo puedo hacer? Si es un no, suelto. Y suelto y suelto. Ya, y si me vuelve a venir el pensamiento repetitivo y me vuelve a venir esta idea así como obsesiva, es todas las veces que haga falta volver a decir, ¿es real o no es real? Y en el caso de la rabia y de la ira que se va descontrolando, una cosa que ya lo he dicho en otras charlas, pero lo volveré a repetir todas las veces que haga falta. Cuando una persona está con la ira activada, con la rabia activada, quien esté frente a él o a ella no le rebata nada, o sea, no tiene ningún sentido ni ninguna aportación discutirle, rebatirle, argumentarle, ni tratar de hacerle entrar en razón. ¿Por qué? Porque cuando se nos activa la rabia o la ira, quien toma el control de mando del cerebro es la amígdala cerebral, que es donde operan todas las emociones. Y cuando la amígdala cerebral toma el control de nosotros, de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, que es donde está el razonamiento lógico, es como que se apaga, queda bloqueado. Entonces, por más que yo trate de argumentarle, que el otro, incluso uno dice, es que está cerrado como una puerta, o sea, no hay caso que entienda razones, nada. Es que no puede entender razones porque biológicamente su cerebro ha bloqueado el área de la comprensión y de la lógica. Por eso que hay que dejar que la ira se la aplaque, y la ira, cuando es este estallido visceral, biológico, generalmente no dura más allá de 25 a 30 minutos. Pero en esos 25 o 30 minutos, lo que yo tengo, o sea, lo que yo, si soy la persona que está frente al que está con el estallido o ataque de ira,
lo que yo tengo que hacer es quedarme en silencio y tranquila. Porque a la que le empieza yo a discutir o a tratar de hacer entrar en razón, le voy a... es como echarle leña al fuego, ¿ya? O sea, se va a ir aumentando el tema de la ira. Entonces, y más encima, si es posible dejar sola a la persona, pues mejor, ¿ya? Aunque grite, patalee, diga las peores palabrotas del mundo mundial, porque esa es otra de las cosas interesantes que ocurre cuando toma el mando la amígdala cerebral. Ahí es donde se cultivan y de donde salen todas las palabras más feroces, las palabras más agresivas, la expresión facial, todo viene desde ahí, desde la amígdala cerebral, ¿ya? Entonces, ahora, si soy yo la persona que estalla en ira o tiene estos arranques de rabia desmedida, dentro de lo que me sea posible tomar conciencia, o si tengo a alguien al frente que me ayude con esto, es salir del espacio físico donde está. O sea, si yo tengo que voy cayendo o voy teniendo estallidos de ira, a la que me explote la ira, que me venga de nuevo un ataque de ira o de rabia, es coger y salir, ir a darme una vuelta a la calle, caminar, dar la vuelta a la manzana. O sea, si me estoy discutiendo en el salón o en la terraza o en la cocina, salir de ahí, salir, pero alejarme rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro cambia la visual del estímulo que tengo frente a mí, se empieza a calmar también, ¿ya? Y sobre todo si salgo a caminar, es mucho mejor, porque entonces en el caminar voy liberando todo este subidón de adrenalina y de cortisol que produce el exceso de ira, ¿ya? Bueno, espero haber sido más o menos clara y haber podido dar un poco más de información sobre cómo funciona la rabia y el miedo. Y no sé si se nos habrá mejorado la conexión de la red, si es que habrán quedado personas conectadas, pero os invito a que podáis hacer consultas, preguntas, aportaciones, ¿ya? Que tenemos todavía, nos quedan 15 minutos en los que voy a responder cualquier tipo de duda que tengáis, ¿ya? Así que a partir de ahora vamos a escuchar qué es lo que tenemos. Eli González dice, ¿cuál es la manera de sacar la rabia o cómo gestionarla? Ya, repito la pregunta, ¿ya? Eli González pregunta, ¿cuál es la manera de sacar la rabia o gestionarla? Es una muy buena pregunta, Eli, porque justamente esto es lo que nos puede ayudar mucho a tener una mejor gestión de nuestros estados emocionales. Cuando yo siento la rabia y la ira que me está carcomiendo por dentro, una de las cosas que puedo hacer, por ejemplo, si estoy en casa, yo siempre doy esta recomendación, irme, por ejemplo, a la habitación y coger un cojín y ponérmelo aquí en la cara y gritar. ¿Ya? Digo, ponerse un cojín en la cara y gritar para que no se entere la manzana completa, ¿ya? Y gritar, y si tu rabia tiene origen en alguna persona, por alguna situación que te ha ocurrido con alguna persona, grita como si le estuvieras gritando a él o a ella, o sea, con su nombre. Porque ¿qué es lo que sucede? Nuestro cerebro, como no distingue entre una imagen real y una imagen imaginaria, entonces siempre lo vive como si fuera en vivo y en directo, por así decirlo. Entonces basta que yo me imagine la cara de esa persona con la que he estallado en ira o he tenido este sentimiento de rabia así descontrolado, y de imaginarme su cara y decirle, eres un tal por cual y bla bla bla, y mientras más palabrotas salgan, mejor, porque por alguna razón biológica y química del cerebro más se siente aliviado, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, cuando hay personas donde sienten que la ira se les activa en los puños, yo siempre recomiendo tener un punching ball en casa, algo a lo que darle puñetes. O sea,
Si no tienes eso, lo puedes hacer en la cama, en el colchón, ¿ya? O sea, insisto, el tema de descargar la energía con las manos y con los pies es súper importante, ¿ya? Entonces, la manera de aprender a gestionarla, porque lo que sí o sí hay que hacer es sacarla, ¿ya? Lo que yo, eso sí, siempre recomiendo es nunca sacarla contra la otra persona, porque la otra persona lo único que ha hecho ha sido decir o hacer algo que en tu historia y en tu memoria emocional ha detonado la emoción de la ira o de la rabia, ¿ya? Pero el otro nunca es, en el fondo, nunca es el culpable de tu ira, porque tu ira tiene que ver con tu historia. Él solamente te está poniendo un espejo frente a ti para que tú la manifiestes, ¿ya? Eso, espero haberte aclarado, Eli, tu consulta. Otra pregunta. Y Lurba Ortiz dice, soltar el pensamiento repetitivo y obsesivo. Dice, con la rabia que otros sienten, ¿cómo podemos manejarla? Lurba Ortiz. Sí, dice, ¿qué recurso podemos utilizar para que se calme y no nos contagie? ¿Qué recurso podemos utilizar para que se calme y no nos contagie la rabia de otros? ¿Esa es? Esa es. Vale. Está muy interesante, fíjate, esta pregunta, porque también nos sucede muchas veces que nosotros estamos, entre comillas, tranquilamente y viene otro que se transforma en el demonio de Tasmania frente a nosotros y arranca con toda su ira, y nos guste o no nos guste, cuando tenemos a una persona frente a nosotros con un acceso de ira, a nosotros también nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Por una cosa muy simple, porque el otro está haciendo, es igual que la explosión de un volcán, entonces la energía que está irradiando salta y salpica a todos los cuerpos que estén cerca, literalmente. O sea, yo soy capaz de percibir esa agresividad en mi cuerpo si estoy cerca de una persona que está en un ataque de ira, ¿ya? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Cuando el otro está con un ataque de ira, y aquí es, yo le llamo a veces entrar en estado zen, ¿ya? Es como cerrar los ojos, y si no los puedo cerrar porque sea que el otro me está hablando, lo que sea, es empezar a repetirme a mí misma, esa ira no es conmigo, ¿ya? Esa ira no es conmigo, porque lo que le explicaba recién a él, nunca la ira de una persona es contra el otro, aunque en el mundo dual, como muchos dicen, pareciera ser que sí, claro, porque tú me hiciste enfurecer, tú me detonaste la ira, pero repito, la ira siempre es individual, es personal y tiene que ver con mis frustraciones, con mis inseguridades, con mis desvalorizaciones, con mis miedos, que tú puedes haber dicho o hecho algo que a mí como que se me desboca, ¿ya? Se me descontrola. Entonces, como yo sé que la ira del otro siempre tiene que ver con su historia y con sus mapas mentales y sus historias emocionales de vida, yo lo sigo mirando y digo, vale, la ira es de él o de ella, la ira es de la otra persona. Yo me sigo y me tengo que dar tranquilidad a mí misma, me tengo que decir, yo estoy bien, yo estoy en paz, todo lo que hago está bien, aunque haya dicho cosas que al otro le hayan molestado, fíjate, ¿ya? Aunque haya dicho cosas que al otro le hayan molestado, porque la reacción es del otro, el otro podría haber elegido cómo reaccionar, ¿vale? Espero haber aclarado también tu duda, Lurba Ortiz. Eli Ortiz nos pregunta, ¿y si estás en el trabajo y no puedes gritar, qué opción hay? Ah, muy bien, si estás en el trabajo y no puedes gritar, ¿qué opción hay? Pues siempre te puedes ir al baño, siempre te puedes ir al baño y por último, si no puedes gritar, a ver, primero siempre podemos gritar, ojo, cuando yo digo gritar, no es que el grito salga con voz hacia afuera, yo puedo ir al baño, por ejemplo, y coger incluso una toalla, o si no hay toalla, cojo una buena cantidad de papel y me lo pongo en la boca y grito ¡ah! ¿Ya? Ese ¡ah! Sobre todo para las mujeres es súper sanador, ¿ya? O sea, insisto, por último, si estás en el trabajo y puedes ir al baño o no quieres ir al baño, sales a la calle,
pero coges algo que te pongas en la boca y gritas con algo tapado en la boca. ¿Ya? Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Hagan el ejercicio de sacar el grito por aquí, por la garganta y por la boca. Practícalo, Eli. Bueno, pareciera ser que con tanta desconexión no tenemos más consultas y más preguntas, con lo cual, bueno, dejaros invitados para nuestra próxima charla en 2 semanas más, que ya publicaremos el tema de lo que va a tratar. Muchas gracias por vuestra participación, por vuestra presencia, y espero que os haya servido. Reiterarles que yo hago sesiones presenciales en Barcelona y hago sesiones online también al resto de España y del mundo. Y bueno, cualquier cosa, si tenéis dudas o alguna cosa, me podéis contactar a través de las redes sociales, el Facebook Pamela Jara Gómez o el Instagram Pamela Jara Gómez. ¿Ya? Y bueno, si deseáis saber más información, más en detalle del trabajo que yo realizo, en mi página web www.pamelajaragomez.com. Y bueno, hasta la próxima, muchas gracias, que estéis muy bien, adiós.